Bueno, seguimos. Tercer fragmento de segunda clase. Estábamos hablando de lo que podría definirse como un nuevo orden económico internacional, derivado de estas ideas que no eran ideas, digamos, en abstracto, estas ideas que estaban dando vuelta por, por un conjunto de lugares, de universidades y del propio Estado en Gran Bretaña, y que Adam Smith condensó, reunió en su texto. Decía que no eran ideas en abstracto, ideas que estaban solamente en la mente de un grupo de personas, porque este grupo de empresarios ya poderosos eh, había comenzado, habían comenzado a darse con algunos inventos súper interesantes, desde la máquina de vapor hasta un tipo de tejidos que aceleraban la producción, que estaban permitiendo a un conjunto de empresarios fortalecer su posición económica, por tanto su poder, y a medida que tenés dinero, tenés poder, pudieron, eh, pudieron hacer que estas ideas de Smith y un grupo de pensadores más sean publicadas, sean reconocidas y encontraran un mayor nivel de legitimidad en otro orden, digamos. Encontramos una clase social en ascenso, como era la burguesía, que recibió este conjunto de pensamiento liberal que planteaba quitarle el peso del Estado y la regulación del Estado sobre la economía para darle a ellos la mayor oportunidad para hacer lo que quisieran con sus bienes, con su riqueza, con su comercio. Y, y bueno, lo que vieron es que la oportunidad era para que esas ideas se difundan y se conviertan en algo que todo el mundo discuta y apoye. Eh, Ahora, estas ideas de Smith implicaban justamente eso, que, que estos empresarios pasaran a estar al tope del orden social, porque eran ellos los que generaban la riqueza y no el Estado, y ellos iban a ser los encargados de organizar el trabajo útil, organizar el trabajo como quisieran y no los burócratas reales y hasta el mismo rey, que si hacía algo iba a quedar fuera del lugar. Se escucha por ahí de fondo a mi hijo que está jugando con su primo. Entonces lo mejor que podía hacer el Estado, como dijimos ya por parte del oficio, pero ahora también de la escuela británica, la escuela liberal, Smith, fundador de la economía política, es que lo mejor que podía hacer el Estado era no hacer nada. Esto suponía un cambio que en Francia, imagínense, es parte de la Revolución Francesa. Esto es la burguesía enfrentándose contra la nobleza, el clero y la realeza. Costó la revolución, costó 17.000 personas nobles a las cuales le cortaron la cabeza, porque eran una clase inútil. La única clase útil iba a ser la empresaria, este, y no los que vivían del trabajo de los demás. Lo que les quiero significar con todo esto, otra vez, es que los cambios de ideas, un cambio como este tan profundo, naturalmente generó problemas, generó caos, generó eh, importantes choques sociales. Y porque implicó un desplazamiento, una élite de poder, la nobleza, los que venían con poder hereditario, a la burguesía, que eran los empresarios que generaban actividad económica, que tomaban empleados, que hacían comercio, etcétera, etcétera. Y que en todo caso lo que decían es que esta otra clase, la clase privilegiada en ese momento, las cortes europeas, este, no tenía que intervenir en la economía, no tenía que regular la economía, tenía que dejar que el nuevo saber científico que Smith proponía, que tenía que ver con la naturaleza, con la razón, fuera el que dictara qué pasaba con la economía en adelante. Que ese saber científico era el dueño de la verdad. Aparece un criterio de legitimidad no fundado en la religión, no fundado en Dios, sino fundado en un saber científico. Lo que vemos en todo caso, desde el punto de vista nuestro, es que a los abogados nos corren, a los burócratas de la corte nos corren, y pasa esta nueva secta, este nuevo grupo de profesionales, los economistas, a tener un papel preponderante en el pensamiento de cómo gobernar la economía.
principalmente quitando leyes, desregulando, dejando que, como decían los fisiócratas, la sangre circule, la riqueza circule como si fuera sangre en el cuerpo. Y eh, para eso lo que hacían estos liberales a partir de Smith era plantear básicamente que el hombre no era mejor que la naturaleza, no podía mejorar lo que hacía la naturaleza y que el hombre hacía todo de manera imperfecta. Eh, y lo que planteaba Smith es que las leyes de la nueva economía, de la economía liberal, provenían de la naturaleza o que eran las ideas más racionales. Esta idea de la razón como principal elemento legitimador de la época, el racionalismo, etcétera, o el iluminismo y todo lo que significa la construcción de un saber científico que en ese momento tenía mucho que ver con las ciencias naturales y por eso tanta relación entre pensar la economía junto con la naturaleza, pero todo eso venía en reemplazo de todo lo anterior. Eh, Ahora, esta fuente de legitimidad vinculada con la razón y con la naturaleza, con el ser humano previo al Estado, iba a ser una fuente de conocimiento que iba a empezar a permear en todo el resto de las ciencias sociales. Por ejemplo, tenemos el caso de Rousseau, un pensador también de Europa continental, quien aportó un reemplazo a la legitimidad del poder, de quién es el que manda y por qué tiene que mandar. Piensen que los reyes descendían como yo había dicho, de Adán, descendían del mismo Dios, etcétera. Y bueno, ahora había que darle una legitimidad nueva a un poder que no sea ese. Y ahí Rousseau introduce la idea del contrato social. Es una idea súper revolucionaria, súper importante, que hace a la formación de las repúblicas y las democracias posteriores y que tiene por esencia decir que el poder, el que ocupa la cúspide del Estado, lo hace porque los ciudadanos, porque todos nosotros, todos acordamos que es mejor vivir juntos, vivir en sociedad y delegar, una especie de contrato, el gobierno en un grupo de personas, pero con una serie de funciones acotadas. Pero lo principal es que ese contrato supone que el poder está en nosotros, el poder es de los ciudadanos, el poder no es del soberano, no es el rey, que es el dueño de todo, sino que somos ciudadanos que lo delegamos, pero que podemos en todo caso, en algún momento determinado, recuperar ese poder soberano. Esto es la Revolución Francesa y este es el trasfondo, si uno ve la Declaración de Independencia de Estados Unidos, está expresa esa manifestación de que es el pueblo que reasume la soberanía cuando los gobernantes eh, abusan de ese poder delegado. ¿eh? Así que esto es, para que tengan en claro, una nueva forma de pensar, no solamente con la economía, sino también el vínculo entre el poder estatal y la sociedad. La sociedad que obviamente quienes manifestaban estas ideas no eran los comerciantes minoristas, eran los grandes empresarios que habían acumulado mucha riqueza precisamente en el mercantilismo. ¿eh? Bien, pasamos al tema que sigue. Acá yo marqué como relevante una de las teorías principales de Smith, que es la que tiene que ver con la teoría del valor. Es un gran adelanto en su pensamiento porque trata de dilucidar, trata de explicar cómo se conforma, cómo se llega a determinar el valor de los bienes. Esto ya había sido también pensado por los fisiócratas y por los mercantilistas, que hace 200 años buscaban, como dijimos, la fuente última de la riqueza, que para unos estaba en el intercambio, en el comercio, y para los fisiócratas en la agricultura. Bueno, para Smith, la fuente última de la riqueza no sería la agricultura, no sería el comercio, sería la productividad del trabajo humano. La productividad del trabajo humano. La productividad aplicada a un conjunto de actividades las más productivas posibles, o sea, acumular trabajo en actividades consideradas útiles, lo que consideraba Smith que generaba riqueza. Él tuvo la experiencia de recorrer las fábricas incipientes de su época y ver cómo había un grupo de personas trabajando en alguna tarea puntual, hablaba de la fábrica de alfileres, pero piénsenos en un astillero.
como había un grupo de personas especializados en diferentes rubros, había gente que tenía oficios y toda esa gente reunida en un punto concreto, trabajando en común, etcétera, podía lograr niveles de productividad cada vez más altos a partir de la experiencia que iba ganando y cómo esa experiencia iba permitiendo acortar los plazos de producción y cómo esa experiencia se iba trasladando a los demás. Y lo que él veía es que ahí donde había unos picos altos de productividad, picos altos de acumulación de trabajo útil para producir algo que tuviera buen precio, como puede ser un barco, eso atraía más trabajadores y lograba, por ejemplo, que ese astillero británico, por dar un ejemplo, tuviera niveles de producción por mes o por año mucho mayores que a cualquier otro en el mundo, en el cual se hacía todo de forma mucho más artesanal. Es decir, el trabajo, vuelvo al principio, para Smith es la única fuente de valor. La productividad del trabajo y la cantidad de personas aplicadas a esos trabajos productivos. No servía acumular personas rezando en un convento. Tienen que ser, o en el comercio, tienen que ser aplicados a la industria, a la actividad de transformación, a la actividad de agricultura también, pero en Gran Bretaña la agricultura no era tan importante como en Francia, y Smith lo pensaba más en términos de la industria, acumular trabajo en la industria que genere ganancia, industria que sea rentable. De esa forma, el trabajo agregado sí iba a producir que, que la riqueza se multiplique. De esa forma también él llegaba a explicar el valor de las cosas. Decía, yo par de anteojos, este par de anteojos, ¿cuánto cuesta? Decía, ¿cuánto tiempo llevó a producirlo a un grupo de trabajadores? Si llevó 2 horas producirlo y la hora de trabajo cuesta 100 pesos, entonces el anteojo cuesta 200 pesos. Si lleva 2 horas de trabajo, cuesta 200 pesos. Así él explica en primer momento eh, el valor de los bienes. Luego, una reflexión que va haciendo con el correr del tiempo, lo lleva a darse cuenta que el empresario también gana en la venta del anteojo. Y también gana el que recibe el alquiler del local en el cual se produce. Entonces va a decir que eh, en la teoría del valor va a decir que las utilidades del empresario y la renta del dueño del local, junto a los salarios, van a ser los que explican, los que resuelven el valor de las mercancías. Esos tres factores productivos, la tierra o el alquiler, el capitalista que aporta la maquinaria y el trabajador, son los que terminan confeccionando ese producto y reciben una remuneración a cambio, son los factores productivos. Bien, hacemos acá una pausa y seguimos en el próximo fragmento.